Nacemos en un espacio y en un territorio que está marcado por límites, que a su vez están trazados por la cartografía. Desde allí tenemos que pensar que con el correr de la vida, tanto en la infancia, en la adolescencia como en la adultez, muchas veces transgredimos esos límites para buscar nuevos países o nuevas regiones motivados por diferentes objetivos. A lo largo del tiempo, hombres y mujeres, durante toda la historia, han llevado a cabo el proceso de migraciones motivados por algunos factores como puede ser la salud, el estudio, el trabajo, el bienestar, algún amor o alguna relación a distancia. Todo esto lleva muchas veces a los seres humanos a llevar a cabo ese desafío de buscar nuevos objetivos en nuevas culturas y costumbres. Migration has always been with us. And climate change, demographics, instability, growing inequalities, and aspirations for a better life, as well as unmet needs in labor markets, mean it is here to stay. And the answer is effective international cooperation in managing migration to ensure that its benefits are most widely distributed and that the human rights of all concerned are properly protected. Básicamente la migración ha sido un fenómeno histórico en el cual, bueno, desde los orígenes del ser humano se conoce básicamente por las distintas formas en las que se ha ido reubicando. Por ahí pasando a lo que es esta época contemporánea, en lo que hablamos de migraciones, hoy por hoy la podemos dividir en conceptos por ahí prácticos, haciendo una referencia a lo que hace. Desplazados, por un lado, que un desplazado básicamente es una persona que por situaciones particulares ha tenido que correrse territorialmente en su país, pero no ha atravesado la frontera. Por otro lado, aparte de los desplazados, tenemos aquellas personas que son refugiadas. Con los refugiados hacemos una referencia concreta a aquellas personas que abandonan el país por motivos políticos, sociales, porque su seguridad no está salvaguardada y no tienen la presencia del Estado acompañándolos cuando abandonan el límite de su país. El migrante básicamente tiene ese respaldo, no ha perdido sus posesiones, su validez internacional, su respaldo del Estado donde él se ubique básicamente. Dos millones de habitantes en Mendoza y 65.700 migrantes. Esto es todo según el censo del 2010, ¿no? Bueno, y a nivel internacional y a nivel mundial, las migraciones, la ONU estableció en el 2015 que 44 millones de personas migran alrededor del mundo. Cuando se lleva a cabo el proceso de migraciones se ve afectado tanto la cultura, las costumbres, la calidad de vida, todo lo que ya traía desde muy chico una persona. Y la adaptación a este proceso es lo más importante. Muchos lo consiguen de manera rápida, veloz y ya están adaptados a los nuevos desafíos. Sin embargo, enfrentar un desarraigo no es tarea fácil, sobre todo para aquellos que huyen de situaciones conflictivas. Migrar es un proceso vital que marca como un quiebre en la biografía. Yo trabajo fundamentalmente con mujeres migrantes bolivianas y en los relatos aparecen muchas menciones, por ejemplo, a la infancia, a lo que implica alejarse de los afectos, la interrupción en algunos momentos del juego para asumir responsabilidades y protagonismo en la infancia, en el proceso migratorio.
Algunas mujeres inclusive viajan, migran cuando son chicas, a veces solas y a veces acompañadas de personas desconocidas, a veces con sus familias. Y todo ese proceso va reconfigurando esas infancias, potenciando algunas habilidades y capacidades y en otros casos generando padecimientos. Estas experiencias también ligadas al trabajo, por ejemplo, y a lo que implica generar espacios de libertad en el trabajo, porque es cierto que los migrantes ocupan en la mayoría de los lugares a los que migran los lugares más precarizados en el trabajo, pero a la vez que eso es cierto, también en muchas ocasiones buscan la manera de generar espacios de mayor libertad en el trabajo. Todas estas dimensiones tienen que ver con la salud, aunque la medicina hegemónica haya hecho históricamente foco en lo biológico y en las enfermedades del cuerpo y en la salud como la ausencia de estas enfermedades. En estos relatos vemos que la salud es un valor que se construye colectivamente, complejo y relacionado con la historia, con el contexto donde se vive, con los afectos cercanos, con los proyectos de vida, y todo esto por supuesto entra en relación con un cuerpo físico y biológico, pero en una relación estrecha, no separada. Decidí irme a Alemania a estudiar, empezar de cero otra vez. Me fui primero a una pequeña ciudad a donde vive mi mamá, en el sur de Alemania, y a donde también están mis dos hermanos. Un poco reticente, en realidad yo no quería seguir el camino familiar, pero bueno, era una buena opción como para tener un comienzo en Europa. Y bastante ilusa, pensé que yo llegaba y me inscribí en la facultad y podía empezar a cursar. Cuando llegué y me puse a mirar las páginas web de las universidades, me di cuenta de que era mucho más complejo, que había que hacer cartas de motivación, había que mandar una carpeta con 10 trabajos, te mandaban una tarea que tenías que resolver y mandar en tiempo y forma, entre otras cosas. Después te invitaban a que fueras a charlar con los profesores. O sea, también ese proceso, para el cual yo no estaba preparada, me demoró casi un año, desde que llegué hasta que realmente me aceptaron en una universidad. Y me di cuenta que también era muy distinta la universidad en Alemania porque toman muy poca gente, al menos en las carreras artísticas toman, no sé, 10, 20, 30 personas y ya está. Y se presentan, no sé, 300, 400 personas por carrera. Entonces decidí aplicar a, no sé, 5 universidades distintas, creo, para poder tener una chance de quedar en algún lugar. La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Debemos ser muy conscientes al respecto porque lo que se busca es generar la consideración necesaria sobre esas personas que llegan a otros países y que necesitan ser acompañados en su periodo de adaptación. Los estados son los encargados de garantizar los derechos, sobre todo aquellos que han adherido a los tratados internacionales. Recordemos que el derecho a migrar se encuentra establecido en el artículo número 13 del Tratado Universal de Derechos Humanos. La realidad migratoria argentina actualmente sufre un retroceso en el reconocimiento de derechos. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de derechos humanos de la migración, decimos que cualquier persona tiene derecho a pertenecer por el mismo hecho de ser persona. Entonces, cuando ya empezamos a tener discursos que caen en estos recursos, digamos, de culpar al otro, al migrante, por la falta de trabajo, de que ocupan la salud pública, de que vienen por el tema de la educación. Entonces ahí ya se empieza a generar de nuevo todo esto que es el discurso xenófobo y el discurso de una desconfianza y el discurso, ¿no?, que recorta derechos. Tenemos que entender que los estados, cuando adhieren a los tratados internacionales de derechos humanos, tienen su compromiso con las personas, no con los estados. Entonces, el estado tiene el compromiso con las personas y en el territorio nacional se debe reconocer el derecho a migrar como un derecho humano porque así lo dice nuestra ley. Además, la Constitución también lo establece. Cuando el estado quiere empezar a aplicar el principio de reciprocidad, está desconociendo el derecho y además está incurriendo en un error porque realmente, como te decía, el compromiso del Estado es con las personas, no con el otro Estado. En relación con los obstáculos que atraviesan
las personas que emigran, y fundamentalmente yo puedo hablar de las mujeres. En primer lugar, hay políticas restrictivas con respecto al acceso a algunos derechos, como por ejemplo el derecho a acceder a trasplantes o tratamientos crónicos. En esos casos, los sistemas de salud ponen algunas trabas para las y los migrantes para acceder a esos derechos. Y también, a nivel cotidiano, las prácticas de racismo institucional están arraigadas y que son históricas en el sistema de salud, que es un lugar donde se han construido y reproducido esas prácticas racistas en relación con los migrantes, pero no solamente con los migrantes. Y evidentemente este racismo institucional también tiene que ver con políticas que no se ocupan de reconocerlo como un problema, de reconocer cuáles son sus orígenes históricos y cuál sería la manera de alguna manera de tratar de modificar esas prácticas racistas que alejan a las mujeres, a las personas que emigran del sistema de salud.